Y vamos a quitar un poco la... Exacto. Bueno, entonces, como le digo, el contenido de esta semana es sobre derivadas e integrales. Vamos a ver la parte física, en el fondo una descripción sencilla, básica de lo que es una derivada y a qué se respecta una integral esta semana. No quiero un curso profundo de matemática, eso lo van a ver después en cálculo diferencial. Pero sí es para que tengan la idea y sepan de dónde sale. Voy a tratar de hacer lo más explícita posible, dar la cosa sencilla, pero sí voy a utilizar ciertas definiciones matemáticas porque corresponde hacerlo, ¿no? Ya, déjenme ordenar aquí esto de aquí. Ajá. Entonces, tendríamos la parte de derivadas integrales. Vamos a ver primero lo de la derivada. Después, el jueves, nos vamos a la parte de integrales, de explicación. Ellas son primas hermanas, ¿sí? Si sabes derivar, puedes aprender a integrar fácilmente, porque es lo inverso. Derivamos y cuando integramos hacemos lo inverso de derivar, ¿sí? Bueno, aquí el contenido general, ¿no? Hoy día va a ser pendientes y derivadas, y el jueves va a ser áreas integrales, ¿sí? Entonces vamos a ver pendientes o pendiente. En un gráfico la pendiente corresponde a la razón de cambio, ¿sí? Lo que varía una en función de la otra. Lo que representa el eje vertical respecto a la variable horizontal. Rapidez media de cambio. Dimensionalmente corresponde a la división de las unidades del eje vertical, es decir, lo que corresponde al eje vertical, sobre o por las del eje horizontal. Vamos a ver qué es eso. Pero vamos a ver la definición de derivada un poquito más profunda, a ver qué es lo que uno ya, esto está muy bien, ajá, lo que uno realmente hace al derivar. Por ejemplo, vamos a ver definición. Vamos a empezar por lo más sencillo que toma en cuenta una derivada, ¿sí? Vamos a trazar un radio desde el punto, a ver, vamos aquí a, permítame a ver que tengo el lápiz. Voy a quitar el lápiz, borrar esto y voy a dejar el puntero láser. Ajá. Trazar el radio desde el centro O, este es el centro de una circunferencia, al punto P, este punto P, y por ese punto trazamos una línea recta perpendicular al radio, es decir, aquí es perpendicular. Esta línea recta se llama tangente a la circunferencia en el punto P, quiere decir que toca la circunferencia en uno y solamente en un solo punto. Aquí dice, en la recta tangente es la que toca a la curva en uno y solo un punto, es una recta tangente. Estamos aquí en una circunferencia para tener una idea primitiva de lo que hace uno con una derivada. Entonces tengo aquí una curva que es una circunferencia y vamos a tocar con una recta L en uno y solo un punto a la circunferencia, porque en el fondo la circunferencia la podemos tocar solamente en un punto para que sea tangente, ¿sí? Si la ponemos aquí siempre va a tocar en un solo punto. Y eso es una recta tangente. ¿Qué tal si no tenemos una circunferencia? Tenemos una curva. Vamos a ver qué pasa con una curva. Si yo tengo una curva continua, recordando siempre lo siguiente, que para yo poder derivar la curva que tengo, que en este caso es esta que está aquí, esta curva debe ser continua, no tiene que tener saltos, no tiene que tener picos hacia arriba, como puntiagudos, no tiene que tener un cambio brusco de uno a otro, sino que tiene que ser continua, esa es una de las condiciones. Y el movimiento siempre es continuo, porque si uno quiere calcular la velocidad de algo o quiere calcular el movimiento circular de algo que está girando, tiene que ser continuo, eso no va a ir parando, porque tiene que generar algo que sea continuo. Entonces, primera condición sine qua non para poder derivar, que la función sea continua, es decir, esto sea constantemente en movimiento. Entonces, este tipo de curva le podemos dibujar bastantes líneas que sean tangente a la curva, como la L1, la L2, la L3, ¿sí? Prolongamos esta curva, la ponemos aquí, la ponemos acá, entonces ahí tenemos un punto. Claro, ahí no se nota, pero aquí esta curva es tocada en un solo punto con esta línea recta. Aquí también la curva es tocada en un solo punto. Y aquí también la línea es tocada en un solo punto.
Imaginemos que tenemos una regla. Esa regla la tocamos y la ponemos aquí, la ponemos acá. Esa sería como nuestra derivada. En el fondo, al derivar hacemos esto. Ponemos una recta y lo tocamos en un solo punto. Ok, pero ¿qué tal? Si tenemos, por ejemplo, esta recta L que tenemos aquí y la prolongamos, la alargamos y toca a la curva en varios puntos. ¿Sí? La toca en varios puntos. Entonces, en este caso no se cumple en toda su extensión la definición de recta tangente, porque la corta en varios puntos. Entonces sería un problema, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal si no tocamos solamente un punto, la atravesamos, ponemos una recta que atraviese esto? Entonces hay que mirar ciertas cosas importantes aquí. Si tomamos un punto aquí, y aquí abajo tenemos su X, que va a ser A. Su imagen va a estar aquí en los y va a ser f de A. Eso lo tienen que haber visto ustedes en Fundamento de Matemáticas. Fundamento de Matemáticas se sabe que aquí tenemos una imagen y aquí la preimagen en el otro. Bueno, si yo agarro y no tomo A, sino que le agrego un H, es decir, aquí tengo un punto un poquito más allá, me agrego aquí un H, salto un H, le pongo un H, ¿sí? Y tomo aquí el punto desde aquí, bueno, aquí voy a tener un punto que va a ser A más H. Por lo tanto, mi imagen que está acá va a ser una F de A más H, ¿sí? Esa es una de los conceptos importantes de derivada. ¿Por qué? Porque eso es realmente lo que hace uno con una derivada. ¿Sí? Uno agarra y toma un punto y ahora van a ver lo que descubrió Newton al moverse, que fue lo que hizo que esto se convirtiera en movimiento. ¿Sí? Entonces, tomamos desde el punto de vista f de y es igual a f de x, una curva cualquiera, y graficamos parte de ella, como dice aquí. Tomamos este punto acá y este punto, y vamos a trazar una línea recta. Entonces, vuelvo a repetir, aquí tomamos un valor de A que está en el eje de las horizontales o de las abscisas, y tenemos una imagen en la ordenada que sería Y. Recuerden, esta es la independiente y esta es la variable dependiente. Lo que tome aquí va a ser el valor de esta. Entonces, si yo me voy un poco más allá y hago un A más H, voy a tener un valor un poco más acá, que aquí tendríamos el valor de X y Y, ¿sí? Y aquí tendríamos el X1 y Y1, este puede ser 2 y 2, ¿sí? En los cuales nos definen el par ordenado, esto se llama par ordenado. Entonces, aquí tengo el punto X y aquí tengo mi F más H, que va a ser la imagen que me genera. Ok, sigo por acá. Pero si yo tomo y agarro y tomo la línea, que está recta, y la pongo aquí. Un momento, por favor. Ya, entonces, tomo esta línea y la pongo aquí. Bueno, no queda tan derecha, pero aquí la tengo, de aquí a acá. Entonces trazamos esta línea L que pasa por el punto P, y este P, y pasa por el punto Q, que este es Q, ¿sí? PQ. Trazamos la L. Entonces, imaginemos. En el diagrama anterior nos muestra una línea L que pasa por P y Q, el cual llamaremos recta secante. ¿Secante por qué? Porque cuando una recta corta una línea en dos puntos es una secante. Entonces recuerde que toda recta que corta una curva en dos puntos se llama secante. Eso recuérdalo siempre. Supongamos que el punto P tiene coordenadas, como les dije, A, F de A. Y Q tiene coordenadas H de A más F de AH. Un momento que me está llegando aquí.
Disculpen, es que me llegó el gaffiter, me viene a arreglar, me está terminando de arreglar el baño. Bueno, entonces, tenemos que estos dos puntos tienen estas coordenadas. El punto P, esta coordenada de Q tiene a más H y la F, la imagen de A más H. Entonces, los dos puntos se pueden obtener en la pendiente. Recuerden que es la pendiente. La pendiente es la diferencia de las ordenadas sobre la diferencia de las abscisas. Esa es la pendiente. ¿Sí? Esa es la pendiente de una recta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En el fondo hacemos eso. En la expresión de la pendiente de la recta, que representa los dos puntos, el P y Q, recuerden que esto es, la pendiente va a ser igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. La diferencia, la ordenada, diferencia la abscisa. Aquí tenemos la diferencia. Entonces, aquí, cuando metemos A de H menos esta, se va esta con esta. Y me va a quedar, esto es más, ¿no? Disculpen, esto es más. Ahí quedó menos, pero es más, igual que este. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se puede notar que las abscisas de PQ de H, por lo tanto, la pendiente de la recta secante, PQ está definida por acá. Entonces, aquí tengo la pendiente de la recta secante, que sería esto. ¿Sí? De una curva cualquiera, de una curva cualquiera, en el cual pongo dos puntos. ¿Qué es la diferencia entre la ordenada y la abscisa? Que es la relación entre una y la otra. Y eso es lo que descubrió Newton. ¿Pero qué más hizo Newton? Newton hizo lo siguiente. Dijo, ¿qué sucede si yo agarro esa recta, como se ve aquí en esta figura, y la empiezo a bajar por encima aquí de la curva trazada? Empiezo a bajar. ¿Qué va a hacer? Ella se va a tender a acercar a X, lo suficientemente cerca de ella, sin tocar a X, pero es tan cercana que puedo decir que tiende a cero. Que tiende a cero. Entonces, como dice aquí, si fijamos el punto A, fijamos este, y movemos el punto Q a lo largo de la curva, como se muestra aquí a lo largo de la curva, hacia P, es decir, que Q se aproxima a P lo más que pueda, tal como se indica en la siguiente gráfica. Aquí, ¿ven? Voy bajando y me acerco lo que más puedo a P, como está aquí, y queda aquí así, queda la recta suficientemente cerca, como aquí se ve, que se mueve hacia allá. ¿Qué pasa? Ahí tiendo a tener un valor cercano a cero, porque es tan pequeña la diferencia, que yo digo, bueno, H tiende a cero, porque yo estoy súper cerca, sin ser cero, algo muy pequeño. Y ahí está la definición de derivada, que ahí viene la definición de límite de una derivada. Nosotros nos vamos a quedar hasta aquí, porque esto lo ven después ustedes en cálculo diferencial. Pero en consecuencia, la pendiente, la recta tangente a la curva en el punto P es el límite. Quiere decir el límite que H se tiende a ser cero, pero no toca nunca cero. Llega al límite, súper cerca, tiende a cero, pero nunca es cero. ¿Qué me permite eso? Saber que me acerco lo suficientemente a un valor sin ser el valor, pero como me acerco lo suficiente, mi imagen va a ser lo suficientemente cercana a un resultado, a pesar de que no es el mismo valor. Eso es la definición del límite. Entonces uno permite afirmar la siguiente afirmación, permite afirmar lo siguiente, perdón. Si f pertenece a R en R, de reales a reales, es una función continua en el punto A, ¿sí? En el punto A definimos la pendiente, la recta tangente, de f de A en el punto P de X. Esta es la pendiente, la recta tangente. El límite. Nosotros nos vamos a quedar con esta definición, solamente con esta, sin el límite, pero sí sabemos que al final la definición de pendiente en movimiento es cuando nos acercamos lo suficientemente al valor aquí de P, porque aquí tenemos el P fijo y aquí tenemos nuestro Q que se va moviendo, y eso nos permite que lleguemos a esta conclusión en la cual la recta es suficientemente cerca uno del otro, y eso va a tener la pendiente, el límite, cuando tiende a cero. La derivada corresponde a la pendiente en cierto punto. Para una curva corresponde a la rapidez de cambio en el instante. Un delta t, infinitesimalmente pequeño, es decir, cuando yo soy suficientemente pequeño y puedo tender a cero. También se llama rapidez instantánea de cambio. ¿Cómo se define la pendiente? Podemos ponerla así, y de x sobre x
delta de y sobre x de delta de x, o diferencial de y de x sobre de x. Todas estas maneras las podemos poner y sabemos que en el fondo representan lo mismo. Sigo por acá. Entonces, por ejemplo, en un gráfico, la pendiente es la derivada de lo que representa el eje vertical respecto a la variable del eje horizontal, ¿sí? Aquí tenemos el eje vertical, que sería mi y de x, y aquí tenemos mi eje horizontal, ¿sí? ¿Qué unidades tiene la derivada en un gráfico de posición? ¿Sí? M versus el tiempo, ¿qué representa la derivada? Otra pregunta. ¿Qué unidades tiene la derivada en un gráfico de volumen? Gasolina de un vehículo en litros versus el tiempo. ¿Qué unidades tiene la derivada en un gráfico de electricidad consumida vatios versus tiempo? ¿Qué representa? ¿Qué unidades tiene la derivada de gráfico de la presión versus profundidad del agua? ¿Qué representa la derivada? Bueno, háganlo, piénsenlo, les doy 5 minutos. A ver, empecemos con la primera. ¿Qué unidades tiene la derivada de un gráfico de posición versus el tiempo? Si tenemos un gráfico de posición versus el tiempo, ¿sí? Tendría que ser un gráfico de metros, voy a ponerlo aquí, de metros, ya que con un chueco, de metros, es lo más derecho, de metros, aquí, de metros, serían Y, en metros, sobre el tiempo en segundos, ¿sí? Entonces, si yo tuviera, no sé, una curva cualquiera, yo le calculo su pendiente, voy a hacerlo en otro color, si yo calculo su pendiente, ella tiene que ser la relación que tiene el eje de las Y2 menos Y1 sobre el eje de las X2 menos X1.
¿sí? La pendiente va a ser su razón. Entonces va a ser, lo que sea arriba, va a ser metros sobre segundo. Si es metros sobre segundo, pues es una, ¿qué representa? Representa la velocidad, ¿cierto? Representa la velocidad. ¿Ok? La velocidad. Velocidad. Que serían metros sobre segundo. Acá, ¿qué unidades tiene la derivada del gráfico? Del volumen de gasolina en un vehículo, que sería litros sobre horas. ¿Qué representa esa derivada? ¿Qué creen ustedes? Pica la garganta a mí. Ya que me están escribiendo. Litros sobre hora, que también representa metros cúbicos. O litros por hora. Litros por hora. ¿Qué representaría litros por hora? ¿El caudal? Bueno, litros por hora, que también se puede representar en litros por minuto o litros por segundo, representa un caudal que se coloca con la letra Q, caudal. Caudal. También puede ser litros por segundo, que quiere decir caudal, que se representa con la letra Q, caudal. ¿En qué unidades tiene la derivada del gráfico que es vatios por hora? Vatios por hora, a ver, ¿en qué representa? Lo tengo yo aquí, a ver si me puedo mostrar. Vatios por hora. En la cuenta de la luz siempre vienen esas relaciones, kilovatios. ¿Qué representa entonces vatios por hora? Muchachos. Eso es una unidad de potencia, ¿sí? Eso es una unidad de potencia, electricidad consumida. Y por hora, como el kilovatio hora, ¿sí? Si yo tengo solamente vatios o vatios hora, depende del impacto de uso, ¿sí? En los hogares o en el consumo del hogar. La energía generada en un sistema microconvertidor de potencia en horas. Ahí sabemos cuánto gastamos por hora, ¿sí? La unidad de vatios o electricidad consumida es potencia. Y la potencia es la tasa de energía que se produce por su consumo, ¿sí? Entonces nosotros pensamos en horas, tasa de consumo de la electricidad que se consume o por la energía que se consume. Entonces el vatio hora, que puede ser, es un trabajo en el fondo, pero eso no lo han visto ustedes todavía.
¿sí? Entonces, es como la relación del consumo de energía en tiempo, ¿sí? Entonces, la derivada va a representar en el fondo la energía consumida, energía consumida, ¿ok? Energía consumida. ¿Qué unidades representa la derivada de un gráfico de pascales versus profundidad del agua? Pascales versus profundidad del agua. Pascales sería pascales dividido en metros, ¿sí? Pascales tiene que ver con la presión. Ajá, pascales. Si yo tengo pascales, que es la unidad de presión, pascales o pascal, pues puede estar representado una unidad atmosférica en un sistema internacional que es el pascal. Equivale, ¿a qué equivale? A un newton sobre la superficie de un metro cuadrado. Un pascal, lo voy a poner aquí, pascal equivale a un newton sobre una superficie de un metro cuadrado, ¿sí? Esto es una presión, eso es el pascal, ¿sí? Y si tengo versus profundidad del agua, ¿qué representaría entonces? Un pascal. Los pascales pueden ser en atmósferas y también a PSI, otras unidades, ¿sí? Los megapascales, los kilopascales, esos son unidades más grandes, pero el pascal sobre la profundidad del agua, ¿qué puede representar? A ver. Me duele la garganta. Entonces, Densidad. pues mira, un pascal es la presión uniforme, ¿sí? Que actúa sobre una superficie de un metro. Un metro, un metro. Entonces, en el fondo, si es un metro, yo tengo aquí un pascal, dice que pascal sobre metro. Sería la relación así, ¿no? Pascal sobre metro. Sería pascal sobre metro, esto. Pero yo sé que un pascal es igual a newton sobre metro cuadrado. Sobre metro de 1 sería newton sobre metro cúbico, ¿sí? Sería la fuerza sobre un metro cúbico. Newton es fuerza. ¿Estamos? Entonces también puedo decir que un pascal, ahí entran los joules también, depende, pues. Pero es una unidad de presión, ¿no? Una unidad de presión de profundidad. Mientras más profundo va a ser el agua, más presión tienes. Mientras más o más hacia abajo está, más presión tiene, y ahí es donde vienen los problemas de los famosos hombres rana, que no pueden estar más de 100 metros de profundidad, que ahí empiezan a producirse burbujas dentro del sistema circulatorio y les viene la embolia. Por eso tienen que tener un sistema especial o ser personas entrenadas especialmente para eso. ¿Ok? Y la última dice, ¿qué unidades tiene la derivada de un gráfico de oxígeno, porcentaje de oxígeno y altura? ¿Qué representaría en la derivada? Voy a borrar un poquito esto para que no me quede rayado esto. ¿Qué sugieren ustedes? A ver. ¿Qué representaría? Vamos a borrar esto. Vamos a borrar aquí. Ya. Que se necesita más oxígeno para mayor altura. Exactamente. Necesita mucho más oxígeno para mayor altura. Que Porque también es afectado por la presión. es afectado por la presión, claro. El oxígeno, mientras más alto estamos,
el nivel en la sangre tiene que ser mucho más óptimo, y resulta que cuando va subiendo montañas, la altura afecta fuertemente a los humanos. El porcentaje de saturación en la hemoglobina con oxígeno determina el contenido de oxígeno, digamos así, en la sangre de los humanos. Cuando estamos sobre el nivel de 2100 metros, sobre el nivel del mar, la saturación de oxígeno o de oxihemoglobina comienza a disminuir drásticamente. Entonces esto sería como un nivel de saturación, ¿sí? Que sería un nivel de oxígeno sobre la altura. Si subimos a más de 2100 metros, ahí empezamos a sentirnos, y a veces menos. Ahí sí los expertos estos empiezan a sentirse realmente mal, porque le falta el oxígeno. Hay personas que suben 1000 metros y ya están sintiendo el efecto de la puna, que se dice. Entonces, la variación del oxígeno es muy importante. Por ejemplo, a veces el oxígeno, si uno usa el saturómetro, el que usa, que está muy común hoy en día para medirse los niveles de oxígeno en la sangre, el saturómetro, que es un aparato que se pone en el dedito, si lo han visto, ahora está famoso por la cuestión del COVID. El saturómetro tú te lo pones en el dedo y tiene dos rayos, un rayo por arriba y un rayo láser por abajo. Y él te mide el nivel de oxígeno en sangre. Lo óptimo que esté en 99, 98, 99. Las personas que comienzan a tener deficiencia respiratoria empieza a bajar de 90. Y ya cuando tú estás con una deficiencia respiratoria severa, están en 78 hasta 60 han llegado. Entonces, el nivel de oxígeno es saturación realmente es esto, nivel con la altura. Por ejemplo, los grandes escaladores, pues algunos llevan su oxígeno. Para subir el Everest tienen que llevar oxígeno. Y llevar varias botellitas de oxígeno para poder llegar hasta la parte más superior. Y de hecho, como eso ya se ha vuelto tan, no común, pero sí es, muchas personas van al Everest a subirlo, a llegar hasta la parte más alta. Pues hay lugares donde dejan oxígeno como sendas y dicen, mira, en tal lugar hay oxígeno, por si acaso tiene alguna emergencia. Bueno, y muchos han muerto también ahí, han fallecido. Y ahí están los cuerpos todavía de algunos escaladores muertos, nunca los bajaron. Bueno, seguimos con esto. Entonces, por ejemplo, mirando el ejercicio que hicimos el otro día, que decía la temperatura del líquido de un recipiente, ¿sí? De 10, aquí tenemos que es 40 grados centígrados. Hasta las 10:50 decrece linealmente a la temperatura, decrece linealmente, hasta a los 40 segundos y llega a 23 grados, ¿sí? Aquí hay una disminución, por lo tanto, si es disminución, la pendiente aquí va a ser negativa, porque está bajando. Aquí lo mismo lo ven, entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí tenemos la diferencia de aquí de los Y, que sería 23 menos 40, y aquí sería la diferencia de 0 a 40. Aquí tendríamos nuestra tangente, la tangente a la curva en el fondo, porque en el fondo lo que estoy buscando yo es, si aquí tengo un alfa, la tangente de alfa es lo que tengo aquí entre lo que tengo acá, que sería 23 menos 40 o 40, 0. Esa es la tangente en el fondo. Y aquí tengo entonces que la diferencia de la temperatura sobre el tiempo es, aquí lo cambié porque estaba malo, 23 menos 40 dividido entre 40, que sería 0,425 grados centígrados entre segundos. Esa es la relación en que va disminuyendo, la relación que ya va disminuyendo. ¿Sí? Y también encontramos que como es una línea recta, recordando lo anterior, tenemos que ella se maneja como una función lineal, en el cual tenemos un punto de corte que es donde comienza, y este punto de corte es en el punto 40, que siempre recordemos que el que está independiente es el punto donde corta el eje de las Y, o el eje de las ordenadas. De B por T, siendo T la variable que vamos variando. Recuerden que esto es la T en el tiempo 1 segundo.
Dependiendo de estas, cómo van en las otras. Si me pongo por acá, si me pongo por acá, depende los valores aquí. Y tengo una línea recta. Siempre podemos descifrar. O vamos a decir, mire, a los 23 segundos o a los 24 segundos pasó tanto. Esta es la temperatura, porque ya tenemos la función que la rige. Entonces dice, en este tipo de relación, la rapidez media de cambio de F es constante e igual a la rapidez instantánea del cambio de F. La aceleración media del cambio es igual a 0. Claro, porque ella va variando en función de otra cosa, pero eso lo vamos a ver después. Lo que quiero que vean es que aquí tenemos una pendiente negativa en el cual responde a una variación de la temperatura, que es de la temperatura sobre el tiempo. Eso es una relación de rapidez media, ¿sí? Rapidez media. Que aquí también tenemos que es la pendiente de la recta es 0,425. Recordando que también esta debe ser negativa porque está hacia abajo, disminuyendo. ¿Ok? Voy a borrar esto para que no me quede rayado. Esta se me olvida, me daña toda la diapositiva. Toca hacer otra. Bueno, sigo entonces. Aquí, por ejemplo. Ya vimos en esta parte lo que es una derivada, ¿no es cierto? Que es, en el fondo, es la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente. Siempre en las curvas vamos a tener recta. No importa que sean así, porque yo puedo sacar una pendiente, tocar aquí, sacar una pendiente y calcular de un punto a otro, por ejemplo, un punto acá, cuánto vale cada uno de los puntos y puedo sacar aproximadamente una pendiente. Si paso una regla sobre esta curva, voy a tener mi derivada. Paso una regla sobre la curva. Hay lugares donde la derivada es 0. ¿Dónde la derivada puede ser 0? Por ejemplo, si yo tuviese una curva así, y yo paso por aquí una recta tangente, aquí hay millones de rectas tangentes. Entonces aquí la derivada es indefinida. Y también cuando tengo una curva así y paso la tangente, cuando es horizontal, la derivada es 0. Quiere decir que la velocidad en ese punto, si es metros sobre segundo, es 0. Ok, vuelvo a borrar aquí porque tengo esto acá. Entonces, tomando en consideración todo esto, vamos a ir a la otra parte importante, que es el área. Si yo tengo el área, por ejemplo, tengo esta gráfica, que es metros sobre segundo sobre el tiempo. Si yo quisiera tomar el área de esto, ¿sí? El área, yo diría, bueno, el área vamos a calcularlo. Vamos a tomar aquí un rectángulo, a ver, voy a marcar aquí con color amarillo. Voy a tomar un rectángulo, que es este, y tendríamos lado por lado, que en este caso sería 4 a 13. ¿Cuánto sería 4 a 13? Tendría que ser 9. 9 por este lado. A ver, ¿dónde está aquí? 9. Y aquí tendríamos 1, 2, 3. 3 por 9, 27. 27, etc. Y aquí tendríamos un triángulo, ¿no es cierto? Y tendremos base por altura entre 2. Y ahí tendremos el área. Entonces, en el fondo, en un gráfico dimensionalmente, el área bajo la curva corresponde a la multiplicación de las unidades del eje vertical, este sería mi eje vertical, mi Y, de X, mi Y de X, por las del eje horizontal, que sería este mi X, ¿sí? En el fondo sería esto, Y por X, el área. El área indica una variación cuyas unidades son el producto de las unidades de los ejes dentro de ese intervalo. Aquí tenemos el intervalo sería desde 4 hasta 13, que aquí tendríamos 9 por 3, 27, y aquí seríamos 9 por 1, 2, 3, 4, 5, 9 por 5, 45 entre 2, y ahí tendríamos el área. Ok. Pero calcular el área bajo la curva de una línea recta en un intervalo es sencillo. Lo difícil es hacerlo en una curva. Y ahí está el planteamiento que se hace para calcular la integral. Voy a borrar esto un momento para calcular la integral.
Tendríamos, por ejemplo, aquí. ¿Qué hacemos aquí? Si la función es continua del intervalo AB, ¿sí? Del intervalo aquí, A, que está aquí, lo voy a poner del intervalo AB. Bueno, rojo, aquí del A, lo más grande, AB, ¿sí? Si es continua en AB, en un intervalo cerrado, entonces el área de la curva entre el F, entre A y X, es la primitiva de F, es decir, la derivada de eso. Pero eso no nos interesa en el fondo. Queremos ver cómo podríamos calcular el área bajo de esta curva, porque aquí no tenemos una curva que pueda ser recta. No podemos decir, mire, de aquí a acá es tanto, de aquí a acá es tanto, ya ese es el área. No. Entonces aquí aparece lo que se llama el teorema fundamental del cálculo, que se aplica en física, por supuesto, porque es muy importante. Porque no todos podemos saber cómo vamos a calcular el área bajo esta curva. Sigo por acá. Entonces, aquí aparece la famosa integral. ¿Por qué famosa? Porque esta es la base de la matemática. ¿Sí? Es un concepto muy importante en el cual nos ha permitido calcular el área bajo la curva de cualquier función de cualquier curva. Entonces, se llama así la primitiva de f, quiere decir la derivada, el área bajo esta curva, el área bajo la curva va a estar definida como la integral de a a x, de la función que la define, de la función que define esta curva, pero del intervalo de a x. Estos límites quiere decir del intervalo de a x. Nosotros no vamos a calcular eso aquí ahora. Lo que quiero es que tengan la idea. Eso lo van a hacer después en cálculo integral, que en el fondo es muy sencillo, no tiene nada de otro mundo. Ni tampoco es tan terrible. Es practicar nomás. Entonces, recordar siempre que la integral es el área bajo la curva. Ese es el concepto que quiero que lo tengan presente. El área bajo la curva, esa es la integral. Entonces, esta curva que se describe, esta curva que describo yo en función de la f de x, o como sea mi función, recuerden que las funciones, y eso lo tienen que haber visto ustedes en fundamento matemática, la función aquí puede ser cualquiera. Puede ser x cuadrado, puede ser raíz cuadrada de x, puede ser x cuadrado más 10. Aquí la función es la que va a definir cómo se va a mover esta curva dentro de este plano, en función de x y de y. Puede ser así, puede ser una parábola. Bueno, aquí tenemos esta función, que la definimos como f de x. Y la integral de eso va a ser el área bajo de esta curva, en el cual vamos a tener un intervalo cerrado desde a x. Eso es lo que me interesa. Y eso es lo que es una integral. Entonces, por ejemplo, ¿qué es la integral definida? Definida porque tiene límites. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el área de esta curva, ¿sí? Esta que estoy mostrando aquí, yo podría decir, voy a calcular puros rectangulitos, puros rectángulos. Entonces puedo hacer, por ejemplo, aquí en el rectángulo puede ser en el verde grande o más chiquitito, varios rectángulos chiquititos. Esto no va a cambiar, voy desde 0,25 a 1,75, ¿no es cierto? Este es mi valor de X. Pero si yo hago, mire, fíjense aquí, si hago 20 rectángulos, fíjense, da 0,89. Si hago 4 rectángulos, ¿cuánto da? A ver, vamos a ver en 4, 0,88. Mientras más rectangulitos yo haga o mientras más parta esto, más exacta es mi área. Y lo que estoy haciendo aquí es integrando solamente. Más nada. ¿Sí lo ven? Lo que pasa es que este está muy rápido. Yo lo traté de bajarle un poco a la velocidad, pero no conseguí cómo hacerlo. Para que ven, tengo de 4, 8, 16, 8, 12, 16, 4 rectángulos. Y mientras más rectángulos tengo, mejor es mi resultado. Fíjense aquí. Más exacto. Doy de 0,83 a 0,89, más exacto. Entonces, ¿qué hace uno en el fondo? Lo que hace uno en una curva, agarra y toma puros rectángulos. Puros rectángulos. Creo que van a poner el taladro un momentito. Así que quizás haya un poco de ruido. Porque están poniendo una cerámica y la cuestión. Bueno, entonces, aquí, como les decía, el área bajo la curva es la integral definida.
Definida ¿por qué? Porque voy desde un valor que está desde aquí hasta acá, en un intervalo cerrado. Cerrado quiere decir que incluyo los puntos del límite o de las fronteras, lo incluyo. Y aquí tengo mis rectángulos como área, que eso en el fondo es lo que hago yo al integrar. ¿Por qué sale el símbolo S? Porque el símbolo S se adoptó, voy a ponerlo aquí, el símbolo S se adoptó así como suma, es una S alargada, de sumar, es una S alargada, por eso se dice integral. Pero en el fondo es un signo de suma. ¿De sumar qué? Todos estos rectángulos, porque a veces podemos hacer no 20, podemos hacer miles de rectangulitos y suponer que esos rectángulos sumados me van a dar la forma completa de esta curva. Esa es la idea de integral. No tiene ninguna otra, intención, solo eso. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para que lo vean nomás. En un terreno que se encuentra en un pie de un río, se construirá una planta industrial, esta planta. Si el terreno está limitado por una curva, esta curva que está aquí, y esta es la función de esta curva, ¿sí la ven? F de x es igual a 0,001 x cuadrado. Esto es una parábola, ¿no es cierto? Entonces esto es la curva de una parábola. Dice, y los lados son rectos, determina el área disponible para la construcción. Esta área disponible para la construcción. ¿Cómo yo calculo esta área disponible para la construcción? Yo sé que aquí tengo 600 metros y acá tengo 800 metros. ¿Cómo será si tengo una curva que la representa esta función? Bueno, ahí es donde entra la integral. ¿Por qué? Porque si yo tengo la función, que es la regla que corresponde al tamaño de esa curva, que es esta de acá, la misma que está aquí, esta es la que rige esta función, esta curva. Entonces, ¿cómo se calcula la integral definida en el intervalo de 0 a 800? ¿Por qué de 0 a 800? Porque yo tengo que estar, perdón, yo tengo que estar desde 0 a 800 hasta acá. Yo lo hubiera hecho más largo, ¿no? Porque no está proporcional. Pero de 0 a 800, recuerden que siempre los límites van en el eje de las X. De 0 a 800. Quiere decir que todo este pedazo va a estar definido de 0 a 800 metros. Entonces los límites serían de 0 a 800 de la f de x. Esa es mi integral. Pero ¿cómo lo haría? Bueno, si yo tomara esta curva de aquí, ¿y cómo la aproximaría a una región total? Si yo pongo puros circulitos no me sirve. Si pongo triángulos podría servir uno grande, pero el otro queda un pedazo salido. ¿Sí? Lo que sirve, lo más que sirve, lo que más se toma es los rectángulos. ¿Por qué? Porque si yo tomo rectángulos, por ejemplo aquí, rectángulo aquí, otro pegadito acá, otro pegadito acá, otro pegadito acá y otro pegadito acá, yo puedo ir generando la curva poco a poco. Aunque aquí quede este pedacito que no lo meto, es muy mínimo. Y este pedacito que no lo meto es muy mínimo. Pero si yo lo hago más chiquitito, yo hago más pegadito así, más pegadito, ¿sí? Lo que no meto aquí es más chiquitito. Entonces quiere decir que mientras más chiquitos sean los rectángulos, lo que no meto acá, que como este pedazo que queda ahí es más chiquito, entonces puedo decir que me aproximo más a la realidad. Entonces, ¿qué hago entonces? Cuando se dieron cuenta de esto, los matemáticos dijo, bueno, entonces vamos a tomar unos rectángulos pequeños uno al lado del otro para poder calcular un área similar de la región R que está definida por esta curva. Entonces, por ejemplo, hicieron así. Aquí hay un ejemplo. Voy a tomar estos 800 metros y voy a tomar, aquí tengo 1, 2, 3 rectángulos. ¿Sí? Bueno, realmente 4, pero este no vale porque es muy chiquito. Aquí tengo, ¿ves? Número de rectángulos. 1, 2, 3, 4. Y tendríamos en qué intervalo. Ahí está, de 0 a 200, de 0 a 200 aquí, de 200 a 400, de 400 a 600, 600 a 800. Y aquí la altura. Vamos a ver, esta es la curva original, ¿no? Que está representada por esta parábola. Tendríamos, primero, aquí sería 200, esta vale 0, ¿no? Porque es muy chiquita, ¿ves? 0. 200 por 0 es 0. Aquí sería 40. Tenemos más o menos aquí una relación de 40.
Acá tengo una relación de 160 y acá tengo una relación de 360. Tengo la relación de 200 por 40, 8.000, 200 por 160, 32.000 y 200 por 360 que serían 72.000. Total del área con estos 4 rectángulos, 112.000. Esto es así, ya. Pero si no tomo 4, tomo más. Por ejemplo, esto. 10 voy a tomar, 10. ¿Y van a ser de cuánto? De 80 en 80, porque como son 10, 800 metros, va a tomar de 80 en 80. De 80 en 80, aquí 80, 80, 80. Cuando yo pongo acá, tengo aquí los datos en mi imagen. Todo esto son mis imágenes. ¿Cuánto me da? Como pueden ver, si yo calculo el área de cada uno de estos rectángulos, que es la parte esta en la que no coloco, porque estoy calculando los rectángulos, me daría, con los 10, un aproximado de área total de 145.920. Muy diferente a los 112 que tengo aquí. Quiere decir que soy más preciso mientras más rectángulos pongo. Ajá, y si pongo más rectángulos que 10, si pongo 20 rectángulos, miren acá, si pongo 20 rectángulos, serían de 40 en 40, 40, 40, 40, todos serían de 40. Y cada 40 tendría aquí su imagen al otro lado. Y podría yo establecer casi toda la línea que va aquí en la curva. Y aquí si sumamos cada uno de los rectángulos tenemos 158.000. Ah, pero este es muy diferente a 145 y mucho más diferente a 112. Entonces, ¿qué hicieron los matemáticos? Dijeron, bueno, mientras más rectángulos ponemos, más exacto es el cálculo de nuestra área. ¿Por qué? Porque claro, aquí el pedacito que no colocas es mucho más pequeño y puedes ir calculando más y más y más. ¿Sí? Y esto es una sumatoria de rectángulos. Por eso la integral tiene una S grande, porque es la sumatoria de todos los millones de rectángulos que yo puedo poner. Porque no puedo poner solamente 20, puedo poner 200. Puedo poner 1.000 rectángulos. Puedo poner 2.000. 1.000.000 de rectángulos para poder calcular esta área. Bueno, en resumen, ¿qué sucede? En el resumen, el área del rectángulo va a ser la base, que tenemos la base que está aquí, que sería un delta de x, aquí sería un delta de x. Le estoy enseñando lo que es la base de lo que es una integral, ¿no? Aquí tenemos un delta de x. Y acá tenemos una altura que va a ser mi f de un x, y, pero asterisco, porque este va a depender de este. Si yo tengo millones de estos, millones, y cada vez este delta es más pequeño, ¿qué sucede? Puedo lograr tener y calcular el área bajo la curva de una manera muy aproximadamente real. En la suma de todos estos productos acumulados, que sería la sumatoria desde 0 hasta n productos de mi f de x asterisco por mi delta. Recuerden que aquí tengo un rectángulo, que sería mi delta de x, y aquí tendría mi f de x sub y asterisco. Si yo tengo millones, aquí mire lo que dice aquí, cuando n tiende a infinito, es decir, infinitos pedacitos, corté muchos pedacitos, muchos pedacitos. Bueno, esta es la definición de la integral. ¿Sí? Cuando tengo un valor desde un valor de A hasta B, un intervalo cerrado de A hasta B, de f de x por dx. La suma de todos estos productos acumulados sacamos la integral. Entonces, la integral es una función dentro de un intervalo que representa el área bajo dicha curva. El área bajo dicha curva. Es una sumatoria, como sale aquí. Y al reemplazar lo de sumatoria pone el límite. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de un límite donde cortamos infinitos pedazos. Eso es lo que los matemáticos y Newton se dio cuenta al calcular todo esto que tenía que ver con lo infinitesimal que se dice. Entonces, como ya sé dónde calculo el área, que corto muchos pedazos, puedo aproximarme mucho más cerca a lo que es la verdad del valor del área. Cuando tengo un n que tiende al infinito, es decir, un n
que corto infinitos pedazos. Finalmente, ¿qué pasa? El área bajo la curva puede representar muchas cosas. Por ejemplo, aquí tengo horas trabajadas, sueldo por hora. Si hago la integral, que es el área bajo la curva, tengo lo que es el salario. ¿Sí? Si a mí me dijeran, mire, su sueldo por hora es tanto y usted trabaja tantas horas y su curva es tal, bueno, ahí tengo el salario. Es una relación que puedo encontrar. También puede representar, por acá, trabajo. Trabajo es fuerza sobre distancia. Ese es trabajo, que lo van a definir después cuando veamos, cuando estén al final del semestre. Ahora tenemos que definir lo que es trabajo. Trabajo es igual a la integral de ¿quién? Desde un x1, voy a poner aquí x1, ya va, x1, hasta x2, es un intervalo cerrado, de la fuerza, ¿sí? Que sería fuerza sobre distancia de x. Eso es trabajo. Por ejemplo, distancia por el tiempo. El área bajo la curva va a ser la distancia. Si tengo velocidad sobre tiempo, el área bajo la curva o la integral de la velocidad por dt es la distancia. Eso es lo que yo les quería definir para que entendieran básicamente lo que es la integral y la derivada. ¿Sí? La integral y la derivada. ¿Por qué? Porque la integral, el área bajo la curva, y la derivada es la prima hermana de esta, lo contrario, la antiderivada, dice. Entonces, por ejemplo, generalmente se puede afirmar que los términos generales, cualquier producto entre dos cantidades que tenga un significado real, puede tener la aplicación en el cálculo integral. Por ejemplo, variable 1 contra variable 2, o variable 2 contra variable 1, va a tener la variable 3 aquí. Eso se puede afirmar en el cálculo integral. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta curva, y ya lo vimos ahora, ¿qué unidades tiene la integral de un gráfico que es el área bajo la curva de velocidad versus tiempo? Ya lo vimos aquí. Vamos para atrás. Aquí, velocidad versus tiempo, tendríamos distancia. ¿eh? Velocidad versus tiempo. Si fuera velocidad con el tiempo, tendríamos la distancia, que sería esto igual. Tendríamos velocidad, metros segundos sobre el tiempo, el área bajo la curva representa distancia. Ajá, aquí. ¿Qué unidades tiene la integral de un gráfico caudal versus tiempo? ¿Qué representa la integral? A ver, ¿qué podría representar la integral? ¿Ah? ¿Qué podría representar la integral? A ver, pensemos. Denme 5 minutos, por favor. Voy a ver una cosa que el maestro quiere. Profe, ¿el control de mañana va a ser en equipo? Déjame, voy a revisar que me acaban de mandar un correo. Si me das un segundo, déjame salir un momentito de aquí. Claro, espera. Que me llegó un correo ahora, espérate un minuto.
Ya terminó. Sí, con calma nomás, profe. Léalo nomás. Sí, es que me acaba de llegar. Tengo que ver qué instrucciones hay. Creo que no, ¿no? Creo que es individual. Espérense un momentito, muchachos. Sí, hace un ratito que vi que Ya. me mandó un correo el profesor. Déjenme ver. ¿A dónde me lo mandó? Oscar. Ya va, aquí dice. Ya. ¿Me escuchan ahí? ¿Aló? ¿Me escuchan, muchachos, no? Sí, profe, sí se escucha. Ah, ya, miren. El control lo hacen por el aula virtual. ¿Sí? Es individual. Al día siguiente se liberan todas las soluciones y la respectiva pauta. ¿Sí? Mañana a las 6 de la tarde, a las 18 horas, ¿no es cierto? Se meten al aula virtual y ahí va a estar el control. ¿Sí? En el aula 9 dice el profesor deje problemas para que practiquen. Revisen ahí. En el aula esa que todos pueden entrar. Y el control va a ser de características similares a los ejercicios que hay en esa aula para que practiquen. ¿Sí? Es importante que entren al aula y miren los ejercicios y vayan practicando. ¿Les parece? ¿Ok? Profe, Es ¿cuánto diferente. tiempo vamos a disponer para hacer el control? Yo creo que es 1 hora y media. Ya. Yo creo que 1 hora y media. No son tantas preguntas tampoco, ¿no? ¿Y hasta qué materia entra? Hasta lo de la semana pasada. Hasta lo de la semana pasada.